Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Puentes hacia el Bicentenario. Nuevamente estamos con una charla muy importante para todos nosotros y como siempre contaremos con la presencia de la doctora María Teresa Cabrera Vega, su calidad de tercera vicepresidenta del Congreso de la República. No vamos a perder la oportunidad de saludar a nuestros amigos de Tacna por su 91 aniversario de reincorporación a la patria y también a la Biblioteca Nacional del Perú por su 199 aniversario de creación por don José de San Martín. Retomando a nuestra charla de hoy, muy importante, le dejo con ustedes a la doctora María Teresa Cabrera, quien nos dará algunas palabras al respecto. Buenas noches y mis saludos a nuestros seguidores. Efectivamente, el día de hoy, en Puentes hacia el Bicentenario, tenemos la ocasión de poderles presentar al sociólogo y fotógrafo Óscar Chambi, quien nos va a disertar de un tema muy importante para nuestra nación, como es la migración y en particular la Nikkei, desde el punto de vista de la fotografía. Un arte que siempre se ha admirado y no olvidemos que nuestro país es un crisol de razas que ha forjado su identidad, un país de todas las sangres, como en alguna oportunidad lo dijo José María Arguedas. Sin mayor preámbulo, te concedo la palabra, Antonio, y también me uno a los saludos que has manifestado para la ciudad heroica de Tacna, y también aprovecho para saludar a los trabajadores judiciales del Poder Judicial, que este 29 de agosto es su día. Un abrazo para ellos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Cabrera, por sus palabras. Efectivamente, el tema de hoy es un tema muy importante. Es la inmigración y la fotografía Nikkei en el Perú. Es una mirada, cómo podemos interpretar la migración justamente a partir de la fotografía. Es la construcción de la memoria, de las identidades. Y para ello, precisamente, tenemos como expositor a Óscar Chambi Echegaray. Él es sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es fotógrafo especializado en las diversidades étnicas y culturales de nuestro país, en lo cual ha llevado a numerosos proyectos relacionados al mundo andino, a la comunidad afroperuana y a la inmigración japonesa. También se desempeña como profesor universitario, es editor fotográfico, también corresponsal. Y bueno, además ha sido curador en diversas exposiciones fotográficas como Negro Luminoso en el año 2004, vinculada específicamente a la contribución cultural afroperuana, y Tu voz existe, acerca de los maestros de la música. Bueno, con él ya tenemos también una relación. En algún momento, en el año 99, publicó precisamente con el Fondo Editorial del Congreso La Memoria del Ojo, en el año, como le digo, 1999, junto al destacado poeta José Watanabe y a la historiadora Amelia Morimoto, que es un testimonio gráfico sobre la inmigración japonesa al Perú, algo que nosotros debemos destacar. Y bueno, Óscar también tiene sangre del, digamos, de la fotografía, ¿no? Él es nieto del gran fotógrafo Martín Chambi, así que definitivamente conoce todo este tema y es un gusto poder contar con él para que nos pueda hablar sobre un tema muy importante como la inmigración. Adelante, Óscar. Gracias por tu participación. Muchísimas gracias. Gracias por la convocatoria, por la invitación a participar nuevamente de esta casa editorial que me acogió hace cerca de 20 años atrás. Y bueno, esperemos que esta exposición que les he preparado colme sus expectativas y sobre todo está dirigida al público para poder reflexionar, entender un poco acerca de la migración vista a través de nuestra memoria colectiva, de nuestra memoria
que básicamente se basa en imágenes, en primer lugar, dado el contexto en el que voy a trabajar, ¿no? Yo he titulado la ponencia de hoy Memoria, Inmigración y Fotografía Nikkei en el Perú. Entonces, me he planteado hacer una estructura con ustedes. En primer lugar, hablar sobre la importancia de la fotografía para justamente esta construcción de la memoria colectiva, ¿no? Es un eje motor, es un eje fundamental. Ahora más que nunca, porque estamos en una vorágine de producción de imágenes interminables, ¿no? Con la era digital y con la aparición de los dispositivos móviles, al día nosotros vemos cientos de imágenes, si no son miles, y producimos también. Entonces, ¿qué podemos reflexionar? ¿Qué devenir tiene nuestra memoria futura en imágenes? Si ya tenemos 100 años de migración japonesa al Perú, o 120 para ser exacto, y fue todo un trabajo, fue todo un reto el hecho de conseguir imágenes para poder contar este proceso. Por eso que me he trazado estos 3 ejes para trabajar esta noche con ustedes, ¿no? En principio, contarles acerca de cómo surgió y cómo fue esta experiencia de realizar el libro La memoria del ojo. En segundo lugar, el segundo eje, he trabajado en diversos proyectos en relación a ver archivos de fotógrafos, muchos desconocidos, otros más o menos conocidos, pero que realmente no se tiene hasta hoy una plataforma organizada para salvaguardar estos archivos, ¿no? Son trabajos que son muy valiosos para la historia del Perú, pero que están dispersos en todo el país. Entonces, sobre este tema les quiero dar algunos ejemplos en base a mi experiencia y, bueno, también transmitirles esta preocupación que es para todos nosotros, ¿no? Para bien de la cultura. Finalmente, y va más o menos como colofón, tanto de la memoria del ojo y de las reflexiones después de estos 120 años de migración, que existe una segunda generación de descendientes de japoneses que tienen un papel fundamental en la historia de la migración Nikkei en el Perú. Y además existe un proceso de mestizaje justo que comienza más o menos con esta segunda generación y que se incrementa y que en la actualidad es cada vez mucho mayor y que esto ha ayudado a fomentar la construcción de nuevas identidades, que para mí son lo más rico que nos puede pasar, ¿no? A los peruanos, tener múltiples identidades sin perder nuestra esencia cultural. Así es que estos son los 3 puntos que voy a tocar. Vamos a ver pausadamente cada uno de estos puntos. Esperemos que lleguemos a buen puerto con los tiempos. ¿Cómo es que yo me vinculo con la colectividad peruano-japonesa? Cuando leo esta revista por primera vez, la revista Puente, hecha por los hermanos Tamashiro, eran mellizos ellos, Alejandro y Enrique, y convocaron una serie de personajes de la intelectualidad peruana, limeña, y peruana en general, para que colaboren, contribuyan, escriban, reflexionen sobre temas que tenían que ver con la cultura japonesa, pero con la peruanidad. Por eso Puente, y coincide con este puente al Bicentenario, ¿no? Miren qué interesante, porque en estos ejemplares, tuvieron como 13 publicaciones, se tocaban temas como el que estamos viendo acá en pantalla, ¿no? El samurái del Huayno. El samurái del Huayno, que lo escribió César Lévano, nada más y nada menos un gran periodista, para mostrarnos cómo es que un japonés neto, ¿no?, se involucra tanto con la cultura peruana y con la cultura huanca, que empieza a cantar huaylas y a bailarlos también. Y era un personaje que llenaba coliseos, ¿no? Entonces Juan Makino Tori se convirtió como el samurái del Huayno, y bueno, fue toda una sensación en esta época, estamos hablando de los 70s, 80s, ¿no? Que son finalmente símbolos de esta peruanidad que hoy día podemos ver de distintas maneras, ¿no?
pero que demuestran parte de la migración, porque hay un contingente migrante de japoneses que llega al Valle del Mantaro, a la zona de Jauja, a la zona de Huancayo, y eso es muy, muy interesante conocerlo. Alejandro Tamashiro, vinculado a ideales de izquierda, pero además de eso era una persona muy tierna, muy romántica, y por otro lado, muy artista, ¿no? Él y su hermano llegó a ser actor, a trabajar en Europa. Entonces, cuando vienen los dos, porque se encuentran en su largo periplo por Estados Unidos uno, por Europa el otro, deciden entrar a aportar en cultura y se combinan con una buena fuente de personajes de la intelectualidad peruana, ¿no? Estaban poetas, estaba el historiador Pablo Macera, y todos ellos confluyen en Puente. Entonces yo tuve la suerte de conocerlo a Alejandro en esta época, a fines de los 80s, y bueno, fue para mí un bálsamo, fue el que me introdujo a conocer la esencia de la cultura japonesa, y gracias a él, que también confluimos con otro investigador que se llama Luis Roca Torres, en este proyecto interesante que se llamó Japoneses bajo el sol de Lambayeque, ¿no? Alejandro promueve, motiva para que Roca escriba sobre las historias que él estaba viendo en el norte del país, donde él ya se había afincado. Entonces él cada vez que venía, y todos caían al restaurante que tenía Alejandro, todos los poetas, los escritores, de alguna manera estaban ahí, compartían sus experiencias. Y Alejandro lo motiva a que escriba sobre las historias de estos migrantes. Y tuve esa suerte de ser convocado para participar en la parte fotográfica, en la investigación fotográfica. Y obviamente la época análoga, ¿no? Cuando tenías que usar los rollos, la cámara, el blanco y negro. Y bueno, no tenía otra que viajar al norte a cada rato para buscar a las familias norteñas, y mientras Roca tomaba nota de las entrevistas, de las versiones orales que le daban sus entrevistados, yo estaba fotografiando los archivos que ellos tenían en casa, ¿no? Buscaba la foto del papá, del abuelo, los diplomas, los objetos, y esta fue una experiencia maravillosa que a mí me abrió todo un universo, ¿no? Fue un libro predecesor al centenario de la migración japonesa. El centenario es en 1999 y esto fue en 1997. Con esta experiencia, yo ya estaba enseñando en un instituto y le doy una tarea, por el curso era Historia de la Fotografía, a unos jóvenes diseñadores que eran muy artistas, muy talentosos, ¿no? Todavía la computadora en el diseño estaba de manera muy primigenia, así es que casi todo lo hacían a mano, manualmente, eran muy hábiles para hacer cosas con las manos y para dibujar también y diseñar. Entonces, a mí se me ocurrió, como ejercicio del curso de Historia de la Fotografía, que busquen las fotos más antiguas que encuentren en su familia. Y en segundo lugar, si hay un álbum deteriorado, esa época todavía habían álbumes familiares, entonces el reto era que los diseñadores lo rediseñen, lo reconstruyan, armen un nuevo álbum, traten de mejorar o proteger las fotos, ¿no? Con una serie de recomendaciones que yo buenamente les daba, ¿no? De una manera muy básica, muy elemental. Papeles antiácido, esas cosas que hasta ahora se usan, pero bueno, yo lo hacía de una manera muy, muy elemental. Entonces, mi sorpresa fue cuando un descendiente de italianos que tenía en clase como alumno, Franco Nieri, hasta ahora somos amigos, me trae un álbum, pero que estaba en perfecto estado, está impecable, y empiezo a hojearlo, y las fotos estaban, pero preciosas, eran tal cual si hubiesen tomado un día atrás, pero ya tenían casi 100 años. Y cuando veo las fotos, veo cómo es que llegan los migrantes italianos al puerto del Callao, cómo arman sus tiendas, cómo comparten las pastas en familia, las reuniones de familia, y vi toda una película a través del álbum de la familia de este joven alumno. Entonces a mí se me ocurrió, qué interesante poder contar una historia con imágenes, pero que no represente una microhistoria familiar, sino una historia de un proceso mayor, más estructural, más macro. Y eso coincidió con la visita, con el encuentro con Amelia Morimoto, que estaba en esos momentos dirigiendo el Museo de la Inmigración Peruano-Japonesa. Entonces, qué feliz encuentro, porque Amelia ya había leído el libro de Lucho y había quedado fascinada con las 40 páginas que hay sobre Luis Abelardo Núñez, incluso estaba tarareando algunas canciones.
Y de ahí conversando me dice, Oscar, ¿qué te parece si presentamos algo para el centenario? Ya faltaban pocos años. Entonces le dije, mira, tengo esta idea, ¿no? He visto el álbum del joven descendiente de italianos y me parecería genial hacer un álbum con los descendientes de los japoneses y contar esta historia, pero obviamente de una manera más estructurada. Entonces a Amelia le fascinó la idea y la planteó a la directiva, y no solo a la directiva, sino que en esa época estaba dirigiendo el fondo editorial del Congreso, Marta Hildebrand. Entonces también planteó la propuesta y fue aceptada. Inmediatamente Amelia convocó al maestro José Watanabe, ya lo conocía porque justo en el instituto donde yo trabajaba también él enseñaba, y los tres confluimos de una manera rapidísima y con muy buena vibra empezamos a plantear este proyecto maravilloso, ¿no? Cómo contar la historia a través de fotos. Quizás esa era mi parte, pero la de Pepe era ponerle, para mí, una nota mayor. Era poner los poemas, los versos, los haikus. O sea, no es una simple leyenda la que iba a acompañar a las imágenes, ¿no? Y en el caso de Amelia, el aporte era valioso porque era la parte histórica, ¿no? Cómo es que podía escribirse esta información de una manera sucinta, pero a la vez que acompañe todo el compás de las secuencias fotográficas, ¿no? Entonces, esa fue la historia, así comenzó el proyecto, y más o menos nos dividimos estos ejes para trabajar la historia de la migración japonesa en el Perú, ¿no? Ahora, 20 años después, yo lo voy a resumir, obviamente. El libro tiene como 300 páginas y igual 300 imágenes. No les voy a presentar las 300, no les voy a mostrar el libro completo, simplemente les voy a hacer un resumen y además un pequeño análisis de lo que significa para mí revisar este libro 20 años después, ¿no? ¿Qué lecciones nos deja? Para mí era clave tener este esquema, ¿no? Que la migración empieza con una travesía, o sea, el viaje, luego cómo se organizan los japoneses en el país, luego un periodo oscuro, la caída, le llamamos, pero no es otra cosa que la Segunda Guerra Mundial, y luego cómo se reconstruye la sociedad japonesa en el país. Y finalmente, los Nikkei, o sea, los descendientes de japoneses, cómo es que se insertan finalmente en el nosotros, ¿no? Este esquema es el que les voy a mostrar a continuación. La idea, con esta experiencia previa de buscar imágenes en archivos y en familias, empezamos primero por lo que teníamos a mano, que era valiosísimo, era el Museo de la Inmigración Peruano-Japonesa. Este museo está en el segundo piso del Centro Cultural Peruano-Japonés, en Gregorio Escobedo, y creo que es una cosa maravillosa, porque ahí confluían muchos archivos de familias que habían ido dejando, ¿no? Y habían álbumes importantísimos, entonces empezamos a buscar qué es lo que hay, pero obviamente eso quedaba corto, ¿no? Había que ir a tocar puertas a otros lugares. Entonces miren esta foto impactante, artística, que demuestra cómo fue un viaje en barco más o menos a fines del siglo XIX. Ya en el barco en sí, ¿no? Los retratos de este tipo son innumerables, y si ustedes ven acá la inscripción, Anjo Maru es el nombre del barco. Maru significa barco en japonés, o vapor de aquella época, y Anjo era el nombre. Entonces, Sakura Maru era el primer barco que llegó a Perú, trayendo cerca de más de 700 inmigrantes japoneses. Ahí empezó en 1899 la historia de la migración japonesa. El Anjo fue posterior, pero bueno, quedó registrado, y gracias a este archivo de Ricardo Morales que fue donado al museo también. Bueno, el museo tiene una gran colección y esta foto era indudable porque llegan los japoneses y se afincan en las haciendas, vienen a trabajar como asalariados, como obreros, ¿no? Como mano de obra dura. Entonces empiezan a trabajos duros en las haciendas azucareras, algodoneras de la costa peruana, ¿no? Esta es una escena fabulosa de mujeres trabajadoras. Yo he tenido la suerte de visitar Japón y hasta ahora veo que las mujeres se cubren todo el rostro, tal cual estas fotos, en algunas chacras o campos de cultivo de Japón, ¿no? Pues parece que esta costumbre la siguen manteniendo hasta la actualidad. Y ahora en Perú, en la costa, por ejemplo, no vemos ya mujeres japonesas, o casi nada, que cultiven, ¿no? Se han desplazado hacia las ciudades.
Justamente este es el tránsito, porque empiezan a trabajar también como obreros. Miren esta foto, qué impresionante, porque es el mestizaje puro en concreto, descendientes de africanos, descendientes de japoneses, indígenas, peruanos. Entonces, y también traen su religión. Estos son los primeros monjes budistas que llegan a Latinoamérica, ¿no? Interesante, porque el dato que habíamos puesto, le habíamos consignado en 1933, que es el que figuraba en un álbum que encontramos en el museo, ¿no? Pero luego salió una investigación de Ota, Hirohito, después les voy a hablar de él, y descubrió la fecha exacta y además añadió el nombre del reverendo, porque él ha hecho un estudio sobre estos 4 monjes budistas que llegan por primera vez a Latinoamérica y en especial a Cañete, ¿no? Hasta ahora existe en Cañete, aquí cerca de Lima, el templo Gyeonggi, que es donde empezaron su labor estos monjes budistas. Esta foto también es de allá, y es justamente cuando un niño fallece y le hacen un responso, pero al estilo budista, ¿no? Esta foto es muy dramática, es lo mismo, pero ya en una zona no tan rural, digamos, ¿no? Y los japoneses empiezan a tener parte del aprovechamiento de la tierra, ¿no? Y con su esfuerzo y con el sudor de su frente, a comprarse algunos terrenos, empiezan a hacer yanaconas, o empiezan a poner tiendas, ¿no? A crear tiendas, cafeterías, restaurantes, ¿no? Empiezan a conquistar las ciudades con este tipo de negocios que, bueno, lo hicieron a la perfección. Ahora todo el mundo no puede dejar de negar que las peluquerías Nikkei son de muy alta calidad, ¿no? Y eso viene desde esta época. Miren, acá tenemos hasta el nombre de la calle, el número, ¿no? Eran sumamente ordenados y organizados. Y cuando tenían un negocio, a veces llamaban a familiares que estaban en Japón para que entren a trabajar en este negocio también, ¿no? Y bueno, se hicieron empresarios, y justo acá viene una historia interesante, porque en el del archivo del museo encontramos que había un álbum donado por la familia Kitsutani. Y en especial Pepe se había emocionado por la tipografía, el tipo de letra artística impactante que hace este señor Kitsutani en su retrato. Entonces pensamos por error, tanto el que habla, Amelia Morimoto y José Watanabe, que era el señor Kitsutani. Años después, o perdón, meses después de la presentación del libro, se acercó a mí un familiar, un descendiente de Seuma Kitsutani, el gran empresario japonés, que tuvo, digamos, el triste final o el triste desenlace de hacerse un suicidio o un seppuku, como lo llaman los japoneses antiguos. Entonces se acerca y me dice, es un error, él no es Seguma, es otro familiar Kitsutani. Y eso provocó, aquí hay un paréntesis, me salgo un ratito de la memoria del ojo, provocó que uno, cuando comete un error, hay que rectificarse, ¿no? Entonces yo dije, bueno, quiero saber más de Seguma, vamos a ver en qué puedo aportar, y confluimos en armar una investigación juntamente con Luis Roca, y yo viendo la parte fotográfica, que la trabajé directamente con los Kitsutani, para descubrir quién era Seguma Kitsutani. Había toda una leyenda, porque sus negocios habían fracasado, entonces se decía que habían perjudicado a muchos japoneses, y por lo tanto él se había suicidado. Entonces, sin embargo, la familia tenía la otra versión, que en realidad él sí fracasó, pero por motivos externos, pero que en realidad honró sus deudas. Entonces había que ver esta historia con imparcialidad, con objetividad, ¿no? Y descubrimos que este personaje vivía en la Quinta Jere. Es un barrio del siglo XIX, aristocrático totalmente, ubicado en Barrios Altos, ¿no? Cerca del centro de Lima, donde vivían pues cancilleres, embajadores, diplomáticos de Estados Unidos, descendientes de judíos, descendientes de alemanes o alemanes mismos. Entonces es un barrio muy aristocrático donde estaban, digamos, donde se establecían relaciones de poder, sí es cierto, pero también se convirtió luego, y esto es importante señalarlo, en un espacio cultural, ¿no? Aquí está la familia Saito, que desencadena en un gran periodista, Saito, y que bueno, tenían este privilegio de estar en este lugar, ¿no? Y de compartir con muchos otros japoneses. Seguma llega a vivir en este sitio, más o menos en 1916, si no me equivoco la fecha, y llega a ser incluso presidente de la Sociedad Central Japonesa el año 22. Y bajo la gestión de él se construye la primera piedra
para armar el monumento a Manco Cápac y que sea una donación de la colectividad japonesa al Perú por el centenario de la República que se cumplía en esa época más o menos, ¿no? En 1921. El 22 se hizo y el 26 se entregó ya terminado todo, ¿no? Ese fue un aporte de la colectividad japonesa y fue idea de Seuma Kitsutani, el gran empresario que falleció efectivamente el 24 de febrero de 1928 con este ritual, ¿no?, de hacerse el harakiri o el seppuku. Y luego, en esta investigación que se plasmó en un libro que se llamó El espíritu samurái en la Quinta Heren, no solo Roca, sino el famoso investigador Toshio Yanagida llega a la conclusión, investigando con la documentación del gobierno japonés, del consulado japonés de aquella época. Él saca los documentos históricos que están en este libro y demuestra fehacientemente que Seuma Kitsutani honró sus deudas. No debía ni al gobierno, es más, contribuyó con la liquidación de su empresa, que tuvo accidentes y percances, incluso a beneficiar en parte al Estado de Japón, ¿no? Y al parecer también honró sus deudas con el público que había confiado en él algo de dinero. Entonces, es una investigación interesante, no es que la diga yo, miren, lo dice el doctor Toshio Yanagida, y que, bueno, confirma, porque él es japonés y tiene acceso no solo al idioma, sino a esta información histórica, científica, donde confirma este aspecto que de alguna manera hace que el espíritu de Kitsutani descanse en paz, ¿no? Bien, cierro el paréntesis, disculpen que me haya extendido, pero era importante aclarar esto, y en la migración, después de establecerse, ¿no?, como propietarios, como comerciantes, como empresarios, los japoneses se empiezan a organizar, ¿no? La primera sociedad central japonesa está en 1917, el primer colegio japonés se llamó Lima Nikko, y estaba donde actualmente se encuentra el Colegio Teresa González de Hanin en Jesús María, ¿no? Es un colegio enorme, ya sabemos, antes era de enseñanza japonesa, de habla japonesa, de costumbres japonesas, y bueno, era la idea de que se mantenga el idioma y la escritura con los descendientes, ¿no? Sin embargo, vino la Segunda Guerra Mundial y esto se truncó, ¿no? Y bueno, lamentablemente era Japón, Estados Unidos, perdón, Alemania e Italia, que entran en conflicto con el mundo, y muchos países, incluyendo el Perú, les declara la guerra, ¿no? Entonces, Perú dependía mucho de la política estadounidense, y mandan aquí a un emisario del gobierno estadounidense para buscar, detectar qué ciudadanos japoneses son los más importantes, los más prósperos, y poder hacer una lista negra le llamaban, para poder deportarlos, ¿no? En el ínterin, muchos, como ya había esta prohibición contra los japoneses, se había confiscado sus colegios, se había confiscado sus propiedades, entonces mucha población asusada por algunas malas autoridades saquearon sus negocios. Bueno, fue un desastre realmente, ¿no? Fue algo muy triste, que es parte de nuestra historia, pero que sí lo debemos de saber. También hubo el otro lado, obviamente, personas que protegían a los japoneses, porque había una solidaridad popular que también se manifestó en esta época. Pero la lista se llevó a cabo y la deportación también. Entonces fueron cerca de 800 familias de japoneses que deportaron a los distintos campos de concentración que habían en Estados Unidos. Uno de ellos, el más famoso, Crystal City. Los tenían bajo alambres, bajo púas, con fusiles, no podían salir, eran un campo concentrado. Y si bien es cierto, he escuchado testimonios de los que han vivido ahí y han nacido ahí, tenían ciertas comodidades como la buena alimentación, pero obviamente un campo de concentración es estar preso, ¿no? Y nacer y vivir durante varios años así es terrible para cualquiera. Afortunadamente llegó la paz, se tranquilizó el país y los japoneses pudieron respirar. Este tema ahora lo podemos conversar, pero en esta época era muy difícil. Como verán, son las únicas fotos que conseguimos sobre la guerra en Perú
que afectó a cientos o a miles de japoneses que ya vivían acá, ¿no? No habían, y muchos japoneses no querían hablar del tema. Era como una especie de tabú, era como algo secreto que preferían guardarlo en lo más profundo, ¿no? Luego vino el periodo de reconstrucción, ¿no? Es un periodo interesantísimo, y aquí vemos, por ejemplo, esta foto histórica de 1966 en la Residencial San Felipe en Jesús María, y es que el Estado se reivindica, el Estado peruano se reivindica de alguna manera, y como se les había expropiado su colegio, donde les digo es el actual colegio Teresa González de Fanning, se les dio este espacio en la Residencial San Felipe para que construyan pues, su centro cultural peruano-japonés, que es donde está actualmente, ¿no? Este espacio es mucho más pequeño, pero bueno, sirvió de mucho y muy organizadamente supieron llevarlo bien hasta la actualidad. En todo este periodo de reconstrucción, nosotros pusimos en el libro varios ejes, ¿no? La educación, los matrimonios, la música, la diversión, los deportes, pero yo he querido resumir con estas imágenes, porque sí, habían matrimonios que perduraban mucho, otros matrimonios un poco más jóvenes. Miren los papás de nuestra querida Amelia, la escritora e historiadora. Esta es una foto no solamente que evidencia una época, sino también es una foto estéticamente muy bien trabajada, ¿no? Miren el encuadre, la emotividad que transmite, ¿no? Es una foto lindísima. Entonces, este era el espíritu que se vivía después de la posguerra, después de que empiezan los japoneses otra vez a reinsertarse en la sociedad, ¿no? Esta foto también quisiera detenerme acá un segundo, porque era un deporte que se practicaba en el Perú, que se practicaba en provincias como esta, en Chiclín, en el norte peruano, o en Lima había un coliseo de sumo, ¿no? Entonces, qué interesante que trajeron sus deportes, pero no continuaron. Este se perdió en el Perú, ya no hay más sumo. Sí quedó el béisbol, todavía se practica, y bueno, los otros deportes que han demostrado ser los Nikkei, muy buenos deportistas en distintas ramas, ¿no? Y en cuanto a la educación, esta imagen que nos proporcionó Raúl Araki, también sociólogo, que era clave porque nos grafica cómo los Nisei, los de celebración especial, se dedican al estudio. Este tema de haberse quebrado en relación a los estudios, porque se prohibió el japonés, se prohibió el idioma, o sea, había todo un quiebre de cultura, ¿no? Que fue muy chocante. Entonces, ellos se asimilaron muy rápido a la sociedad limeña, peruana en general, y pudieron dominar el idioma rápidamente, ¿no? Los Nisei, los que eran sobre todo llegados a las primeras generaciones, y luego a destacar, ¿no? Destacar en los estudios tremendamente, a ser profesionales pero buenísimos en distintos campos, ¿no? Entonces, los papás que hablaban, los Issei, o los de primera generación, que hablaban no muy bien el español, ya tenían a un hijo que dominaba el idioma español perfectamente, lo escribía y además era un profesional. Y esta fusión era muy interesante porque se mantenían ciertas costumbres japonesas, ¿no? Muy fuertes, pero además se modernizaban y se insertaban en la sociedad. Y eso hasta en el campo empresarial, ¿no? Ahí tenemos varios ejemplos, solo les menciono uno, la familia Hiraoka, que empezó con un negocio pequeño en Ayacucho, en Huanta, y luego vienen a Lima y ya pues ahora tienen una cadena de tiendas, ¿no? Entonces el papá al comienzo no hablaba muy bien el español, después lo aprendió obviamente, se casó con una guantina, hasta bailaba en los carnavales, acá se convierte en un líder y los hijos destacan en los estudios y destacan en la administración de sus negocios, ¿no? Eso pasó, les doy el ejemplo de una familia, pero pasó con muchas, ¿no? Con muchas familias, y creo que este proceso es mucho más fuerte, y ya nosotros tenemos muchas historias conocidas sobre estos casos, pero culmina el periodo de crisis entre los 80 y los 90, ¿no? Cuando se toma el proceso de regreso, es decir, los descendientes de japoneses deciden ir a su país de origen, al país de sus ancestros, a buscar trabajo porque aquí la cosa estaba terrible. Entonces se genera un gran proceso emigratorio hacia el Japón, ¿no? De descendientes de japoneses que van a Japón y que hasta ahora continúa. A ese tipo de personas que van allá,
en japonés se les llama dekaseris, es decir, ir en busca de trabajo a otro lugar, ¿no? Para sostenerse. Esa es una historia que da para mucho más. Sería bueno tocarla quizás en otra oportunidad, pero que hasta ahora continúa este proceso y ya incluso a la inversa, ¿no? La historia de la memoria del ojo es un aporte tremendo. El de José Watanabe tenía no solo la mirada poética, esta cualidad que tienen los poetas de abstraerse, de generalizar y poner cosas muy puntuales, sino también tenía este vínculo con el cine, ¿no? Entonces, la narrativa visual que tuvo el libro terminaba con esta etapa, ¿no? Fuimos con él a Trujillo para entrevistar a muchos descendientes de japoneses. También fui a Chiclayo, varios lugares, para ir buscando los archivos fotográficos y él hacer las entrevistas a personas claves. Y encontramos a esta señora Yazawa, que tenía 104 años de edad y que se había ganado la vida con esa máquina de coser Singer, ¿no? Entonces le hicimos un retrato, bueno, yo le hice el retrato, pero Pepe fue el de la idea de poner esta como, casi como colofón, ¿no? Entonces es como que la abuelita nos estaba contando toda la historia y terminábamos el proceso de historia con las palabras de ella, ¿no? A esto Pepe añadió este poema hermoso. No me inquieta el silencio del campo. Mañana todos los gorjeos. Haiku o poema de Harumi Watanabe, el padre de José Watanabe. Así, digamos que son las palabras referidas a esta imagen que va cerrando el libro, y al ver todos los gorjeos, lo acabamos de esta manera, con los gorjeos de muchos niños, ¿no? Descendientes de japoneses, que, bueno, ya ahora tienen cerca de 20 o un poquito más años, pero que ya demostraban, si ustedes ven los nombres y apellidos, este mestizaje del que ahora vivimos con mayor esplendor, ¿no? Y esta riqueza cultural que también la vemos. Miren, la hija de Pepe Watanabe es una mezcla entre japonesa y no me acuerdo si el apellido es sueco o suizo, pero ahí está, ¿no? Cotito es un apellido de afrodescendientes, Noles Cotito Aritomi, y tiene una mezcla con japonés, ¿no? O sea, afrodescendientes con japoneses. Mi hijo, que figura acá, Chambi, apellido peruano, indígena, también mezclado con Mori, un apellido descendiente de japonés. Entonces, esta mezcla ya anunciaba lo que estamos viviendo en estos años, ¿no? Uno, que la migración no era Lima, que los japoneses y los Nikkei no se concentraban en Lima, sino en todo el país, sobre todo en la costa y algunas zonas del Ande, que ya vamos a ver, y en la Amazonía también, ¿no? Que el mestizaje se incrementa y se valora ahora, porque hubo un tiempo de discriminación, si había mestizos se les veía mal, ¿no? Había que ser japonés y casarse entre japoneses, pero ahora es bien visto, es bien valorado tener origen japonés o tener origen de otra etnia o otra minoría, ¿no? En esta sociedad. Entonces ya no existe, digamos, esta especie de discriminación que existió en algún momento en la sociedad japonesa, ¿no? Casi se ha desterrado, y espero que eso continúe por muchos años, porque es una riqueza que debemos de seguir valorando. A raíz de este libro aparecen con esta misma dinámica o metodología distintos libros, ¿no? Uno de ellos, el que yo destaco, es el de los 110 años de la migración, que hizo Hirohito Ota, además monje budista, que también fue un álbum con fotos, ¿no? Fue un álbum narrativo, con imágenes, pero bueno, el japonés se basa mucho en las fuentes japonesas, pero a la vez hizo un recorrido por muchos lugares del país, buscando archivos familiares en provincias, sobre todo en la costa norte, norte chico y norte en general, ¿no? Luego, este tema de la guerra que ya no se quería ver en estos momentos del centenario de la migración japonesa, que era todavía una especie de tabú, yo creo que se rompe ese silencio y empieza a hablarse sobre el tema, ¿no? Al respecto, Roca también tiene un libro inédito que se llama Los Desterrados. Hicimos una serie de entrevistas a personas que habían vivido en campos de concentración, en Crystal City, y que empiezan a contar sus historias, y que urge tener
esos documentos. Yo hice algunas copias, ¿no?, de dibujos que hacían en los campos de concentración, de fotos que se tomaron en los campos de concentración ocultas, ¿no? Hay fotos de las alambradas, de niños jugando con las alambradas. Entonces hay una serie documental en imágenes que deberíamos de recuperar y hablar más sobre este periodo de guerra con estudios serios, ¿no?, que ameriten el caso. Por último, el proceso de Kasserine también empieza a estudiarse de otras maneras. Tapia escribe un libro sobre los de Kasserine, más o menos en esta época, pero de ahí se empiezan a trabajar otros temas, y ya lo que ocurre ahora con los de Kasserine es algo sumamente maravilloso, ¿no? Son descendientes de las primeras generaciones de migrantes, de peruanos que llegaron a Japón los años 80, 90, y que ahora sus hijos pues hablan japonés perfecto, hablan español perfecto, ¿no? Tienen la posibilidad de estudiar otros idiomas también. Algunos ya estudian en universidades japonesas, y entonces cuando vienen acá, ellos extrañan Perú, se sienten identificados con la cultura peruana, pero cuando vienen acá también se sienten identificados con lo japonés, y también ocurre esta suerte de conflicto, ¿no?, que a veces no se sienten ni muy japoneses ni muy peruanos en ninguno de los dos sitios. Entonces es muy interesante seguir ahondando en estos temas sobre el proceso de Kasserine. Este es el libro de Ota, y hay un libro en el que hemos participado. Bueno, yo estoy a cargo de esta editorial AINI, que se han hecho varios trabajos en la colectiva peruano-japonesa, y este es un libro en particular que me gustó muchísimo, porque con la misma metodología hicimos o contamos la historia de los descendientes de la prefectura de Fukushima, es como decir el departamento de Fukushima, que vinieron al Perú y que celebraron sus 100 años, pero en el año 2007, ¿no? Entonces ahí descubrimos una serie de historias que ya les voy a compartir en unos momentos. Bueno, continuamos. Algo que me queda de esta primera etapa es también el haber trabajado con distintos archivos de fotógrafos y distintos archivos de aficionados, porque los descendientes de japoneses eran muy aficionados a la fotografía. Es algo que está pendiente de investigar, está pendiente de elaborar algunos proyectos para que se lleve a cabo una buena conservación. Hay mucho material. No pretendo en esta etapa hacer un estudio muy profundo, solo les voy a contar en base a la experiencia que he tenido, ¿no?, y a lo poco que he investigado sobre este tema, porque da para mucho, ya les digo, ya les adelanto. Entonces, yo he distribuido en 3 bloques: el norte, los fotógrafos en el norte; el centro, los fotógrafos en el centro es Lima y Huancayo o Junín básicamente, pero Junín no lo he tocado todavía, así es que voy a dedicarme a Lima; y el sur, y en la parte sur me voy hasta los Andes, hasta el Cusco, la tierra de mis ancestros. Entonces voy a trabajar en función a los archivos que he visto, que he trabajado, que he estudiado, y con los que he tenido una experiencia directa, ¿no? Y eso es lo que quiero transmitirles en esta segunda parte de la conferencia. A ver, el libro Japoneses bajo el sol de Lambayeque fue un trabajo arduo, espectacular, porque se basa en fuentes primarias, ¿no?, y usa una lista de inmigrantes japoneses que daba el padrón de extranjería, y en esta lista ahí están las fechas en que llegaron, ¿no?, y se instalaron como fotógrafos, o sea, ya venían con esta profesión: Nakagawa, Uchiyama y Suzuki. Javier, bueno, se le puso el nombre Javier, el nombre latino, pero tenía un nombre japonés que la verdad no lo sé con exactitud. Es muy difícil saber nombres antiguos, a pesar de que tengo muchas personas, mi esposa en particular, que habla japonesa. Leer nombres es muy complicado hasta para los propios japoneses. Entonces, Suzuki Javier, fotógrafo, se instaló en Chiclayo, él es. Lo entrevisté también con el libro anterior y con el libro de Fukushima que hice. Básicamente fuimos a entrevistar a él y a los descendientes. Yo lo conocí cuando todavía estaba vivo, durante el libro de la Japoneses bajo el sol de Lambayeque,
y después por el libro de Fukushima en 2007 ya no estaba, estaban sus descendientes, sus hijos, ¿no? Ahí es Gaby, la hija, esto es no sé si el puerto de Pimentel o el de Eten, pero está en Chiclayo. Ella es la hija con un diploma de condecoración del gobierno japonés que se le daba a los primeros migrantes, ¿no? O a los migrantes, digamos, más antiguos de ese entonces. Esta es una foto famosísima que hemos encontrado de él, y tiene varias, ¿no? Pero esa era la más emblemática. Este tipo de imágenes es la que él realizaba, ¿no? Fotos de retratos, las coloreaba además, es una técnica especial. Entonces, sería importante investigar, ahondar en estos estudios de Chiclayo y en estos otros estudios que pueden haber en otros pueblos del norte, ¿no? Donde se afincaron muchos japoneses. Yo ahí dejo esa tarea, porque realmente yo tengo mucho material, pero era difícil de saber de qué fotógrafos son, ¿no? Entonces eso amerita una investigación mayor. En Lima también registré, por ejemplo, los trabajos de Umesaki, habían fotos de Umesaki. De Shirazaka era el más connotado, luego de Kiyoshi Sato, y finalmente una relación muy estrecha con el archivo de Yoshitaro Amano. Sobre Umesaki solo busqué fotos y no conozco mucho más. En el caso de Shirazaka sí me sorprendió, hice una pesquisa que me llevó a descubrir que eran dos Shirazaka: Torasaku, el hermano fotógrafo que llega a Perú, y su hermano Kokichi, ¿no? Entonces, llega en 1918 y establecen su estudio en el centro de Lima, si no me equivoco, en la calle Siete Jeringas. Este es un retrato armado, obviamente, pero con foto de cara, donde está Torasaku Shirazaka en plena acción, ¿no? Y estos son los retratos que he conseguido en algunas búsquedas de archivos familiares, ¿no? Aquí ustedes pueden ver en la parte de abajo el sello de la fotografía T. Shirazaka de Lima, Perú. O este, por ejemplo, que son los abuelos de mi hijo, los bisabuelos, que también tiene otro tipo de sello, pero es el mismo, T. Shirazaka, con otro tipo de sello de agua, y miren la fecha, 1937, de la familia Mori, natural de Hiroshima. Esta foto es extraordinaria, está en el libro de Ota, y el centro, el expresidente Sánchez Cerro, 2 días antes de que fuese asesinado, ¿no? Shirazaka va al barco japonés, Heiyomaru, y hace este retrato con oficiales de la Marina, con oficiales del consulado japonés, con altos miembros del gobierno peruano y el presidente Sánchez Cerro, ¿no? Es un retrato impresionante en la cubierta del barco, hecha por este fotógrafo japonés. Esta foto también es impactante, ¿no? En un cementerio, el cementerio del Ángel, los niños bien formados, y ahí está el sello de agua que se ve clarísimo, ¿no? De la familia Koga Sakoda, para el libro también de los 110 años de la migración japonesa al Perú. Este es un retrato de los Shirazaka que encontré en el norte, ¿no? Y este me pareció genial también, porque este sí parece que es el del hermano Kokichi, ¿no? O sea, porque acá tiene el sello de agua, la letra K. Miren, Shirazaka, y el sello de agua mantiene la letra K, entonces eso nos da a entender que se trata del hermano y continuó la saga, ¿no? De este estudio fotográfico que debe tener una importante colección de imágenes que dan cuenta de muchos episodios de nuestra vida nacional y de el desenvolvimiento de la colectividad Nikkei, ¿no? Hay un archivo, parte de un archivo Shirazaka que hizo con un viajero que llegó a Perú, japonés, y que está en el centro de la imagen. Es un instituto, un centro de enseñanza y de investigación, y también de conservación ahora, que lo dirige Roberto Huarcaya, y que tienen a muy buen recaudo esta pequeña colección del archivo Shirazaka, ¿no? La otra parte está en el Museo de la Inmigración Peruano-Japonesa. Para la memoria del ojo, ahí usamos, y yo vi bastante material de Shirazaka, y mucha gran parte está en las casas de cientos o miles de descendientes de japoneses en el país, que deberíamos de organizar y deberíamos de poner a buen recaudo, ¿no? Miren esta foto hermosa también de los Shirazaka.
Entonces, el otro fotógrafo que es un emblema en la colectividad Nikkei es Kiyoshi Sato, ¿no? Kiyoshi Sato nació en 1919, su tío es quien lo trae, ya tenía un estudio que se llamaba Fotografía Oriental, él llega y después él abre su propio estudio, Asahi, en 1949. Entonces, él se vuelve el fotógrafo oficial, ¿no?, de la colectividad, sobre todo en esta década, los 50, los 60, los 70, ¿no? Yo he escuchado muchos testimonios de las personas a las que íbamos a entrevistar al referirse de cómo tomaba las fotos Kiyoshi Sato. Dicen a las personas mayores, le dicen el Oji-san. El Oji-san se demoraba la vida entera para tomarnos una foto, armaba el grupo, le movía la corbata a uno, le movía la corbata al otro, le arreglaba la posición del cuerpo, se fijaba que las caras aparezcan en la foto, y así podía pasarse media hora o 40 minutos tranquilamente, y todos le hacían caso al Oji-san Sato, ¿no? Todos le tenían un respeto único, y pues se convirtió el fotógrafo casi oficial de la colectividad peruano-japonesa en estas últimas décadas, ¿no? Lo interesante aquí, esto lo conseguí en base a la información que hizo el Centro Cultural Peruano-Japonés cuando le organizó una exposición, que él también crea un club, ¿no?, de fotografía, se llama Andes Camera Club, y cuyo presidente fue nada más y nada menos que el peruanista Yoshitaro Amano, de quien vamos a hablar en un instante. Entonces, veamos imágenes. Ahí está el autorretrato de Kiyoshi Sato en plena acción con su cámara de placas de gran formato. Son placas de vidrio de 18 por 24 o hasta 20 por 25 centímetros las que entraban detrás de esta cámara, ¿no? Esta cámara uno la puede apreciar en el Museo de la Inmigración Peruano-Japonesa. Está ahí porque la familia la donó, ¿no? Y se usó para esta exposición, y es una maravilla, es una joya museográfica que cualquiera puede apreciar, porque además la entrada es gratuita, ¿no? Muchos no conocen el museo, está ahí en el segundo piso del Centro Cultural Peruano-Japonés. Es un museo maravilloso. Entonces, ¿qué fotos hacía Sato? Ya les dije, de la colectividad, las fotos de grupos, ¿no?, de familias, de bodas, de despedidas. Y esta es una foto emblemática de la famosa princesita Yungay o Angélica Harada, ¿no? Mitad japonesa, mitad guaracina, mitad de Yungay. Entonces la princesita de Yungay es un emblema en la música popular peruana, es muy querida, interpreta unos guainos maravillosos, tiene una riqueza musical enorme, y este es el mejor retrato que le he visto hasta ahora, hecho por el famoso fotógrafo Kiyoshi Sato, ¿no? Qué importante es guardar este archivo. Hay una parte que está en el Museo de la Inmigración, pero les cuento con tristeza que una vez un amigo me llama y me dice que muchas fotos, muchas placas de Kiyoshi Sato las iban a botar porque ya habían problemas en casa y no había otra forma que deshacerse de ellas. Y no había dónde llevarlas, así que las tuve en la casa de mi madre. Hicimos una movida entre amigos, un japonés, Ota, con los amigos de Kyodai, y me mandaron camioncitos y llevaron como 14 sacos enormes conteniendo cantidad de negativos del acervo de Kiyoshi Sato. Yo no podía hacer nada, quería pasarlo a la colectividad o al museo, pero en esa época no lo recibían porque también estaban muy atareados, tenían mucho material, no es fácil. Y Rubén Sugano tuvo la buena iniciativa de ponerlas a buen recaudo, se las llevó al AFUA, a otra institución peruano-japonesa, y me parece que de ahí iba a pasar, o ya pasó, al Museo recién de la Migración Peruano-Japonesa. Ahí hay tremendo material, es enorme, si no son miles o son cientos de placas de vidrio y de película y un acetato que contienen el trabajo del maestro Sato y que deberían también estar a buen recaudo. Yoshitaro Amano. Yoshitaro Amano era un japonés empresario que tenía mucho arraigo por Latinoamérica, ¿no? Trabajó primero en Panamá, en Centroamérica, y luego llegó a Perú. Entonces a él quedó impactado con las culturas precolombinas, quedó impactado con las cerámicas, los textiles, lo que producían los peruanos antiguos. Le pareció increíble y tenía una ligazón hacia la arqueología
casi innata, ¿no? Pero bueno, primero fue empresario, entonces miren, tenía hasta barcos a mano, barcos pesqueros, y luego cuando llega a Perú no deja su tarea de ser emprendedor. Él contribuye a que se cree acá la primera planta de Ajinomoto. Ajinomoto es una empresa japonesa, muchos piensan que es peruana, pero bueno, Yoshitaro Amano fue el gestor de que se consiga el terreno, y por eso Ajinomoto le tiene mucho cariño a este señor Amano, y hace menos de un año, o casi un poquito más de un año, perdón, se le hizo una exposición, me convocaron a mí para ser el curador, y hacer un registro de la obra de Yoshitaro Amano, contar su vida, su historia, y que se exhiba en el museo que también lleva su nombre, ¿no? Entonces, es importante destacar de toda esta experiencia curatorial que yo tuve, que Amano era casi un arqueólogo innato, autodidacta, pero que se preocupó mucho por el rescate, por la salvaguardia del arte precolombino en el país, ¿no? En especial por el arte chancay, de la cultura chancay. Él tiene una enorme colección, muy importante colección de cuchimilcos, ¿no? El famoso cerámica, o la famosa cerámica que fue inspiración para el muñeco de los Juegos Panamericanos que hubieron acá en Perú el año pasado. Entonces, Yoshitaro Amano lo que hace es seguir excavando junto con su esposa, además enseñar a los japoneses qué es lo que tenía el Perú, cuáles son las riquezas del país, y convertirse de esta manera en un gestor cultural. Empieza a gestionar cultura no solo para el Perú y los peruanos, sino para el extranjero, y no solo para los japoneses, ¿no? Y yo descubro ahí, viendo su archivo personal, que era un maestro en la fotografía, que tenía una colección de cámaras en primer lugar, y de imágenes producidas con esas cámaras de medio formato, ¿no? De formato pequeño, que eran muy artísticas, ¿no? Que eran además muy elocuentes, ¿no? Porque tenían objetivos muy precisos, por ejemplo, Kotosh o Chavín, ¿no? O sea, él iba y registraba cual arqueólogo, cual profesional, para poder exhibirlo, pero también tenían esta cuota artística en la composición. Y eso me sorprendió muchísimo, y ahí no saben las cientos de imágenes que he podido revisar en el archivo Amano, que está en el Museo Amano, que él mismo creó, y que me parece importantísimo que también tenga un proyecto de salvaguardia, que esto se digitalice, que esto quede bien organizado, ¿no? Que estas fotografías que cuentan parte de nuestra historia arqueológica, de nuestra historia cultural peruana, que no se pierdan, ¿no? Es importantísimo. Entonces, el Museo Amano está en Miraflores, es un museo también abierto al público, es privado. Lamentablemente falleció su esposa Rosa el año pasado, este año, y Mario, su hijo querido, con quien hemos entablado la buena relación para que se lleve a cabo esta exposición de la que les he hablado, ¿no? Gracias al apoyo de la empresa privada, en este caso de Ajinomoto, se hizo este buen registro. Esperemos que eso continúe, sobre todo para salvaguardar el tremendo patrimonio que tiene el señor Amano en el museo, ¿no? Que dicho sea de paso, es un museo muy bien armado, muy bien estructurado, y cuenta con un personal de lujo, ¿no? Hay personas que están muy capacitadas, como Doris, como otros personajes que están ahí, que pueden guiarnos y dirigirnos en la historia de nuestra cultura peruana. Bueno, al sur, nos vamos al sur y al Cusco, y vamos a estudiar ahora un poco del trabajo de Eulogio Nishiyama González, ¿no? Nisei, hijo de japonés, ¿no? Y esta historia va un poquito más ligada a mis orígenes, a mi familia, porque Nishiyama tenía su estudio en la calle Marqués, a una media cuadra del estudio de mi abuelo también era fotógrafo. Entonces, cuenta Nishiyama en un propio testimonio que hizo en un libro editado por el gobierno regional del Cusco y propiciado también por el hijo de Nishiyama, Carlos Nishiyama se llama. Hay un testimonio de Eulogio que cuando él era niño se hospedó en su casa un gran pintor que se llamaba Fujita, y este pintor le obsequia una cámara tipo
tipo proyector, si no me equivoco. Entonces con eso él podía filmar y también proyectar, ¿no? Unas pequeñas películas que podía hacer en esa época. O sea, gracias a él, él es que se introduce en este universo de las imágenes, ¿no? Bueno, el padre ya también tenía el estudio, él abre después su propio estudio. Pero como estaban en esta cuadra, ¿no? Yo encontraba en el archivo de mi abuelo una foto de recuerdo donde está el pintor Fujita con mi abuelo y con otro grupo, en la casa de mi abuelo. Entonces, compartían. Y yo he tenido la oportunidad de estar allá cuando tenía 10 años de edad, de acompañar a mi tía Julia en el estudio de mi abuelo, y al costado había un bazar que era de un descendiente de japoneses, Omura. Y más arriba, cuando yo iba hacia la Plaza San Francisco, que está a media cuadra del ex estudio de mi abuelo, estaba la familia Kawamura o el señor Marcial, que era compadre de mi papá y siempre me regalaba helados. Entonces, esta calle, que estaba con varios descendientes de japoneses, habían entablado una amistad tremenda y una relación cultural muy interesante, de los padres de Nishiyama, ¿no? Hasta los hijos. O sea, él era muy amigo con mi padre. Eulogio, Marcial, eran íntimos amigos. Jugaban, corrían de niños por las calles. Y luego se dedicaron, más adelante, a hacer cine, ¿no? De eso vamos a ver. Pero veamos ahora quién era Eulogio, quién era su padre, casado con una peruana, cusqueña. Y aquí él es Eulogio, que está de blanco. Estas imágenes estaban en el libro editado por Carlos Nishiyama, ¿no? Y son en muchos casos imágenes inéditas, ¿no? Que no se habían exhibido antes de la publicación de este libro, sacadas del archivo del propio Nishiyama. Entonces tiene unas imágenes espectaculares que dan cuenta del documentalismo, ¿no? De la realidad que se vivía en el Cusco en la década del 50, 60, ¿no? De este mundo mestizo, ¿no? Indígena y citadino. Este es un accidente del avión, y perdón el orden, esta venía después, y está el entierro de los accidentados. O sea, también hace un trabajo un poco periodístico, ¿no? Mi abuelo tiene la foto del primer avión que también se estrella, el primer avión que vuela en el Cusco, pero este ya es un avión 30 años después, ¿no? Obviamente moderno y que lamentablemente también se estrella. Y aquí viene algo interesante, porque se gesta un movimiento cultural que se llamó el Cineclub Cusco. Y en este cineclub se empiezan a distribuir películas de corte internacional, italianas, argentinas, francesas, de todas partes que podían conseguir, ¿no? Para que el público cusqueño pueda acceder y tenga diversidad de películas, no solo un tipo de películas que se producían tal vez en la industria norteamericana, sino otro tipo de películas a las que no se tenía común acceso. Entonces, mi padre era Manuel Chambi y fue el gestor del Cine Club Cusco, este enorme movimiento cultural que desencadenó en hacer varios films documentales etnográficos en la región del Cusco. Por ejemplo, este es Coyuriti, sobre la festividad que hay de adoración a la montaña sagrada y en sincretismo con el señor de Coyuriti católico, ¿no? Los miles de indígenas van en la época de Corpus de cada año, más o menos en junio, mayo, y se concentran en esta zona de las alturas del Cusco, cerca de Locongate, para rendir estos rituales, ¿no? Entonces ahí salió la primera película que hizo mi padre, en colaboración en cámara con Eulogio Nishiyama, que está aquí, ¿no? Y su hermano Víctor, que también hacía cámara y que también participaba en el Cineclub Cusco, ¿no? O sea, el presidente del Cineclub fue mi padre y tuvo en la primera directiva el honor de contar con su hermano Víctor, con Eulogio Nishiyama y con muchos otros destacados cusqueños que voluntariamente empezaron a hacer cine pionero, ¿no? A moverse en las imágenes. Esta también es de Eulogio Nishiyama, captaba la corrida de toros en Chumbivilcas, que también fue parte de un documental. Entonces, mientras se hacían los documentales, él hacía foto fija y iba haciendo un registro impresionante, ¿no? de lo que ocurría en estas zonas rurales del Cusco. O esta fue durante la filmación del Carnaval de Canas, una película premiada, que también se registra cómo vivían los canas. Este indígena canas está tocando el pincuyo.
hasta ahora se toca así, es una manera muy difícil, ¿no? Que en la película se explica muy bien, pero que en la imagen queda imperecedera, ¿no? Maravillosa, porque además hay un ritual acá, un ritual de pago a la tierra. Y este es un campesino quero, que bien podría ser un japonés también, captada por Eulogio Nishiyama, también en sus recorridos por el surandino, ¿no? Finalmente, el cineclub desencadena en una escuela de cine, ¿no? Mi padre ya se viene a Lima y Eulogio continúa con otro grupo y tienen el primer largometraje cusqueño, uno de los primeros largometrajes peruanos también, que tiene un tema andino, ¿no? Y aquí está una foto que hace Eulogio a dos personajes principales de la película Cuculi. Víctor Chambi, mi tío, del que ya hablé hace un momento, era actor, polifacético, pero también fotógrafo, ¿no? Un gran fotógrafo que tuvo una técnica de fotomurales que básicamente se difundió en Lima su trabajo, ¿no? Su trabajo lo concentró más acá en la ciudad. Y la actriz principal que hizo el personaje de Cuculi en esta famosa película premiada internacionalmente también, ¿no? Donde Nishiyama fue parte principal por el manejo de la cámara y también de la dirección. Y para finalizar el trabajo en Nishiyama, vemos esta escena de baile costumbrista cusqueño, puede ser una marinera, ¿no? Y parece que es un Nikkei, un descendiente de japoneses que está ya insertado en la sociedad cusqueña, ¿no? Entonces el mestizaje estuvo muy marcado, los Nishiyama y muchos otros descendientes de japoneses o japoneses se casaron con cusqueñas, entonces de ahí surgió una colectividad muy interesante que produjo estos temas que podemos tener hoy en nuestra memoria visual en la ciudad del Cusco. Bien, a manera de conclusión, la identidad no es una sola. Cuando uno dice la identidad peruana es la que vamos a reforzar, es que la identidad peruana son múltiples identidades. Y eso no es malo. Yo pienso que al contrario es algo enriquecedor. El peruano bebe de diversas identidades y va construyendo la suya, ¿no? Entonces, lo mismo ha pasado con lo Nikkei. Empezaron con algo japonés, se mezcló con lo peruano y ahora está en constante cambio y reconstrucción. Y para eso era clave entender el mundo de los artistas. Si entendemos la obra de Watanabe, de Abelardo Núñez o Abelardo Takahashi Núñez, creo que vamos a entender mejor esta suerte de mestizaje que nos enriquece mucho más. Finalmente, los más jóvenes, ¿no? los que estaban a finales del milenio, o sea, destacando en arte, Jaime Higa, Nishimura, Tokeshi, Shiroma, ahora ya están un poco más mayores, han dejado la posta a otros, hay fotógrafos como Hirose, Fujimoto, Shiboyama y muchos más descendientes de japoneses que siguen haciendo obra, ¿no? O sea, no solo la fotografía, sino el arte en general, siguen haciendo historia y siguen enriqueciendo la memoria. Pero ahora lo interesante es que no solamente tienen que ser descendientes de japoneses para identificarse con lo Nikkei, ¿no? Creo que es importante y es el reto que queda para poder afianzar estas identidades y afianzar nuestra memoria como peruanos, es que nos preocupemos por estas minorías étnicas, que nos preocupemos por esta cultura, ¿no? Eso es para mí lo central, ¿no? Para entender mejor este proceso de mezcla de identidades, de construcción de saberes, es importante ver el trabajo de José Watanabe, con quien hicimos La memoria del ojo, un maestro de la poesía, reconocido universalmente. Yo tenía un libro, cuando di una conferencia el año pasado en Japón, se acercó un señor y le obsequió este libro. Es Watanabe traducido al japonés. Me quedé pasmado. O sea, no solo al japonés, está traducido a varios idiomas. Y esa vez fuimos a su tierra natal, a Laredo, a ver su río, ¿no? A ver a su familia, a ver a su hermano. Él pidió esta foto porque me dijo que tenía una igualita cuando era niño. Él sentado así, tipo Vallejo, y el hermano matándose de risa, y la reconstruimos, la hicimos nuevamente, ¿no? Entramos a su casa de Laredo, con sus familiares, sus hermanos que estaban en vida, y algunos falleció también, Pepe nos dejó también. Está Maya, jovencita, o niña aún.
y es la hija de Pepe en su Laredo natal. Entonces, cuando hablamos de la poesía de Watanabe, el gran aporte que ha hecho este maravilloso poeta, no estamos hablando solamente de algo peruano, algo local, ¿no? Estamos hablando de algo universal, de esta mezcla que tiene entre el haiku y la literatura latina, ¿no? Esta mezcla europea, esta mezcla asiática, esta mezcla peruana. Porque él bebe de estas raíces, bebe de su Laredo, bebe del río, bebe de las costumbres y las plasma en sus poemas, ¿no? Yo me quedo con este poema hermoso que es El Guardián del Hielo, para resumir un poco el trabajo del maestro Watanabe. Y bueno, narra sobre el heladero, el que cuida el hielo, ¿no? Los fardos que traían bloques de hielo para poder hacer raspadillas, helados, una serie de cosas. Son los personajes que hay en las provincias, que hay en los pueblitos como Laredo, que hasta ahora sigue siendo un pueblo rural. Entonces, miren esta parte final, ¿no? No se puede amar lo que tan rápido fuga. Ama rápido, me dijo el sol, y así aprendí, en su ardiente y perverso reino, a cumplir con la vida. Yo soy el guardián del hielo. Sí, increíble. Creo que ese es el aporte de la peruanidad elevado a un lenguaje universal, ¿no? Y este es el mestizaje del que está hablando, que es lo mismo que ocurre con este señor. Luis Abelardo Takahashi Núñez es un poquito más arriba, Lambayeque es el departamento, y su pueblo, como él decía, es el pueblo de la doble fe, Ferreñafe, ¿no? Y en Ferreñafe llegó Sakuso Takahashi, se casó con Tarsila Núñez, y acá hay algo interesante, porque eran 3 amigos japoneses, Takahashi, Kano e Itabashi, y los 3 japoneses, como muchos descendientes de japoneses que se afincaron en el norte, no llegaron con parejas, o les era más difícil pedir parejas japonesas. Así es que tuvieron esta suerte, este destino de encontrarse con las peruanas. Y en este caso los 3 se casan con 3 hermanas Núñez. Entonces, miren, esta foto es el original. Esta es una recreación en cuadro que encontré del señor Cano, y su hijo se llama Carlos Cano Núñez, que también por la mamá dice que las Núñez eran las que les transmitía la musicalidad, cantantes de yarabíes, cantantes de valses, de música norteña, ¿no? Y él es Alfredo Itabashi, fue un gran maestro de la Sinfónica de Chiclayo, fue profesor de música, violinista, eximio. También, lamentablemente ya falleció, también se apellidaba Itabashi Núñez, ¿no? Eran primos hermanos, y la musicalidad le viene por las Núñez, ¿no? Y acá está el maestro Abelardo en sus jaranas con Sabía. Sus cumpleaños duraban semanas, acá en la urbanización Caraballo, en el kilómetro 8 de la avenida Tupac Amaru, por ahí estaba su casa, y era un placer disfrutar de esas jaranas. Yo he tenido esa suerte de estar ahí algunas veces, y he gozado de la versatilidad y del cariño con el que contaba, ¿no? Iban de 10, de 20, de 30, llegaban y salían y todos cantaban, venían los artistas y cantaban con él. Entonces, es la personalidad de Abelardo que se traduce en sus poemas cantados, ¿no? Que se traduce en el hecho de mezclar este origen andino, costeño, con lo japonés, ¿no? Que se traduce en el lenguaje universal de la música, que finalmente tiene ahí, esa es la hermana de Abelardo, a quien entrevistamos, y tiene sus descendientes. Muchos de ellos están en Japón, son de K6 también, trabajan allá. Abelardo estuvo un tiempo allá y lamentablemente nos dejó hace algunos años atrás, pero la familia continúa con este legado, ¿no? Incluso se armó una peña que se llama Tricolor y que funcionaba en Japón, y obviamente cantan las canciones de Abelardo y de muchos otros. Qué importante que esta música, de repente los jóvenes ahora no conocen mucho de las letras y canciones de Abelardo Núñez. Voy a ver si pongo un fragmento, no sé si está acá, no lo tengo en la mano.
pero sería bueno que se conozca un poco más, porque no solamente es la letra, sino es la musicalidad con la que él aporta, ¿no? Yo creo que él pone este vertiente entre música andina, música costeña, música alegre, música triste, y la musicalidad también no es la típica musicalidad del vals monótono, sino él crea distintas melodías bien complicadas para los amigos músicos que yo tengo, que siempre que tratan de tocar temas de Abelardo, es como un reto, ¿no? Son los más difíciles que hay, pero obviamente con una riqueza tremenda. Entonces, ahí está el aporte que también debería ser más estudiado y más resaltado en el país. Muy bien, ¿qué conclusiones tengo? Los archivos construyen la memoria colectiva de la migración. Hay una necesidad urgente de salvaguardar estos archivos. Miren los que les he mostrado, generalmente están sueltos, las fotos se van deteriorando, ¿no? Y ahí, justo que han mencionado hoy día a la Biblioteca Nacional del Perú, que cumple 199 años, gracias a Antonio que lo hizo presente, yo les hago recordar a los amigos de la biblioteca, al director de la biblioteca, que por ejemplo el archivo de Martín Chambi ya tiene un convenio para iniciar la salvaguardia de este archivo, que si bien está a buen recaudo, falta y nos surge la necesidad de salvaguardarlo como se debe, es decir, de organizarlo, inventariarlo, protegerlo, salvarlo del riesgo y catalogarlo. Esos son los procesos que lleva un archivo fotográfico, ¿no? Entonces, lo mismo en el caso de estos archivos de descendientes de japoneses o de japoneses, que también deben estar en muchos casos en proceso de deterioro. Entonces, es importante, no solo el Estado, la Biblioteca Nacional, sino iniciativas privadas, en conjunto, académicas, con las universidades, que pongamos todos nuestro granito de arena para poder rescatar estos archivos, ¿no? Salvaguardarlos, restaurarlos en algunos casos, protegerlos y luego digitalizarlos, catalogarlos, ¿no? Como se debe, y que estén al acceso del público. Creo que esa es una tarea urgente. México nos lleva a la delantera, tiene un archivo fotográfico impresionante, muy apoyado por el Estado. Brasil lo mismo, Argentina también, sin ir muy lejos. Entonces creo que tenemos mucho que aprender de nuestros vecinos y es momento de trabajar, ¿no? De ponernos a ver qué es lo que podemos rescatar, qué tenemos a la mano y qué podemos rescatar para conservar la memoria visual de la colectividad peruano-japonesa. Los actores actuales deben tener más conciencia para registrar lo que se va perdiendo, los cambios y las recreaciones. Es decir, cuando estamos registrando imágenes, estamos registrando procesos que a veces se van perdiendo, ¿no? Vieron la foto del sumo, ya no existe sumo. Hay otros procesos, como por ejemplo la religiosidad japonesa, que tiene mucho que ver con el budismo y el shintoísmo, y que llegó a Perú, y que se manifiesta, por ejemplo, en la veneración a los muertos, a través de los butsudan, que son una especie de altares construidos en madera, donde se pone incienso para venerar a los muertos. Entonces, esta costumbre, yo la he vivido, he visto y he tomado muchas imágenes de ello, ya se está perdiendo. Hay muchas familias que ya no tienen esa costumbre o la van dejando. O cuando fallece un japonés, ya no, los que descienden ya no tienen esta necesidad o ya no ven necesario seguir con esta tradición y se va perdiendo. Entonces, qué importante es que esto que queda de costumbres japonesas, así como se tiene este boom de la gastronomía y se mantiene, igual en lo visual, ¿no? Seguir registrando imágenes que se están perdiendo y que son importantes. Por ejemplo, los Año Nuevos japoneses todavía se celebran en algunas casas, entonces sería bueno tener un registro de estas costumbres. Y obviamente las cosas que se van recreando, porque la cultura no es única, no es estática, se va recreando, se va enriqueciendo, ¿no? Y va teniendo transformaciones también, y eso hay que aceptarlo y fotografiarlo, registrarlo. Esto es en función a las futuras generaciones de fotógrafos, de captores de imagen, ¿no?
Entonces, es importante estos dos retos que estoy poniendo para salvaguardar nuestro patrimonio. Las identidades permitirán compartir el origen de las minorías étnicas y la recreación de las mismas. Así es, o sea, al tener nosotros nuestra recreación o nuestra memoria, entender que somos parte de los japoneses y que somos parte de los afrodescendientes y que somos parte de la cultura andina, ¿no? Y de las culturas costeñas y de la cultura amazónica, es importante saber cómo es que nos podemos enriquecer con eso, determinar nuestros orígenes para poder saber cuáles son nuestras potencialidades. Japoneses que se afincaron en Pucallpa, hay, en el libro de Fukushima los vimos, ¿no? Japoneses que están en la Amazonía, los hay. Qué interesante esa mezcla, ¿no? Hay un pueblo que se llama Masuko, que lleva el nombre de un japonés, ¿no? El alcalde de Aguascalientes era un japonés, ¿no? Machu Picchu, alcalde de Machu Picchu, pueblo, era un japonés. Entonces, qué interesante que estas mezclas se den a conocer y enriquezcan nuestra memoria. Bueno, sí, tenemos mucho que hacer en este camino al Bicentenario, nos falta poco, pero yo me quedo con esta imagen. Es una imagen de un árbol que está abajo de mi edificio. Yo vivo en un tercer piso, y en el primer piso vive una vecina que es de origen japonés, y que sus ancestros también, entonces plantaron un sakura, es un árbol japonés muy tradicional, y que ha llegado al Perú en 2 o 3 versiones. En la avenida Gregorio Escobedo uno los puede encontrar, porque los amigos del Centro Cultural Peruano-Japonés han sembrado a lo largo de toda esa avenida. Y en muchas otras partes de Lima hay sakura. Como en muchas partes del mundo hay sakura. Como en muchas partes del mundo, el colibrí o hachidori o picaflor a la peruana se adaptan a cualquier país y a cualquier clima, ¿no? Se adaptan y conviven. Entonces, esta armonía, esta belleza que tiene el ser humano de adaptarse y de mezclarse y de convivir con esta riqueza cultural, depende mucho de cómo está afianzada nuestra memoria, ¿no? Es importante saber de dónde venimos para poder ser mejores seres humanos. Bueno, muchas gracias. Esa ha sido la conferencia de hoy. Gracias, Oscar. La verdad que una exposición muy didáctica, muy detallada y que nos permite conocer el papel y la importancia de la migración japonesa en el Perú. Es más, ahora que estabas hablando de Luis Abelardo Núñez, que bueno, así como lo conocemos, pero que en realidad es Luis Abelardo Takahashi, me acuerdo de este vocalista de los Daltons, de César Ichikawa, que también tiene un origen japonés. Y efectivamente, cómo no recordar a José Watanabe. La verdad, un gran bate que, bueno, ya nos ha dejado hace unos años, pero que su poesía perdurará siempre entre nosotros. Y así es como hemos procedido hoy, a recordar con algunos de sus versos del Guardián del Hielo. Y también, muy importante, también reconocer que no solo tenemos una identidad, en realidad tenemos varias identidades. Tenemos identidad japonesa, tenemos identidad china, tenemos identidad afro, nuestra identidad andina, la española, la europea, la italiana, y en fin, entre todos hemos ido construyendo nuestro país y es importante reconocerlo. Es importante reconocerlo porque en esa diversidad es que precisamente nosotros encontramos nuestra riqueza. Creo que ese es el gran aporte de la migración y todos de alguna manera también somos migrantes, de alguna manera. No es que hayamos nacido 3, 4 generaciones, miremos Lima nomás, una migración interna. Entonces, ¿por qué solamente mirar hacia adentro y no mirar esas migraciones que han provenido del exterior? Por diversas causas, por diversos motivos, pero que ya están acá, son parte del Perú y hacia ellos también tenemos que
deberles el mayor de los reconocimientos. Oscar, muy agradecido por tu exposición. Puentes hacia el Bicentenario, justamente es eso lo que busca, tender un puente no solo al pasado como historia, sino también hacia la sociedad. Y qué mejor que a través de tu exposición y de una mirada muy particular, que es de la fotografía. No se podía esperar menos tampoco por el apellido, definitivamente. Y eso es también parte de la riqueza. No solamente es documental, sino también es fotográfico, es la imagen. Y quién sabe, de repente tenemos videos, tenemos algún otro tipo de testimonios audiovisuales, gráficos en general, que nos ayuden justamente a reconocernos y a redescubrir nuestro país, nuestro rico país que es el Perú. Con esta exposición, con el agradecimiento a Oscar, nos despedimos de todos ustedes. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias.